¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. El diálogo es imprescindible en una sociedad. El ser humano no puede vivir sin dialogar. Sin embargo, existe el monólogo, es decir, la exposición individual. Siempre cuando se dialoga, se puede montar sobre la idea del otro y seguir elaborando y a partir de allí seguir construyendo otra idea. En el monólogo, la idea tiene que surgir propiamente del que está expresándose, como en este caso, unipersonalmente, y entonces todo tiene que surgir de la misma matriz, del mismo cerebro y del mismo razonamiento. Ahora, ¿a qué viene esto? A que siempre dialogar es una ayuda para la conformación de una idea final. Pero cuando no se dialoga, cuando se está en la soledad del pensamiento único, se corre mucho peligro, se corre mucho riesgo, y así puede ser una persona electa por un régimen democrático, pero ser absolutista a la hora de tener que discernir, porque se queda con su pensamiento único, se queda en el monólogo, no dialoga. Y entonces aquí viene lo que se llama la apreciación de cómo se vive en una sociedad. En una sociedad se vive por lo menos de a dos. No se puede vivir en la soledad. ¿Por qué no se puede vivir en la soledad? Porque hay un momento, un tiempo, donde la persona necesita de que otro tenga una idea, que el otro lo ayude a razonar, que el otro ponga una parte de sí para transformar a lo mejor el mismo pensamiento de la otra persona. Lo lógico es vivir en comunidad, lo lógico es vivir agrupado, lo lógico es vivir en una comunidad organizada. Claro, es lo lógico, pero no es lo que ocurre habitualmente. Hay soledad aún estando acompañado, y hay quienes estando solos se sienten fortificados y no necesitan de compañías. Eso tiene que ver con la personalidad de cada quien y tiene que ver también con el funcionamiento de su propio intelecto. Ahora, cuando se gobierna, se está siempre acompañado, siempre se debe pensar hacia los demás y entonces ya no es un pensamiento único, sino es un pensamiento colectivo. Y por más que esa persona no quiera dialogar con nadie, cuando toma una determinada decisión, influye sobre los demás. Y aparece entonces, cuando pasan estas cosas, lo que podíamos aplaudir o repudiar según las consecuencias de ese pensamiento único de la persona que lo produce. Los dictadores suelen tener una tremenda vocación del pensamiento único. No importa
de la forma en que lleguen a sentarse en los resortes de poder, puede ser por una elección, lo tienen al caso del ejemplo de Milei, puede ser por un golpe de Estado, el caso de Videla, y en todas las formas, en todas las maneras que se puede arribar a hacer un ejercicio del poder, lo que ocurre es que se olvidan que son el principal empleado público y pasan a ser los dueños de la decisión de las mayorías, cuando en realidad esas mayorías le permitieron ser el referente que tiene que administrar la felicidad de los demás. Una dictadura no piensa en todo esto, piensa nada más que en una cosa minoritaria, una cosa minúscula. Es por lo general el pensamiento de pocos sobre la influencia de muchos. Una democracia debería ser el opuesto, pensar muchos para el beneficio de todos. Ahora, ¿qué significa pensar mucho? Y significa que un parlamento esté activo y trabajando, significa que los senadores representen las provincias, los diputados al pueblo, y que a partir de allí cada quien cumpla su tarea y haga lo que tiene que hacer en función del sueldo que se le está pagando. ¿Y qué significa una comunidad organizada? Significa que cada quien sepa qué rol tiene que cumplir y dónde está parado en una verdadera democracia. En esta verdadera democracia hay tres poderes. Uno de los poderes es el judicial. Y en la Argentina ese poder no funciona. No tenemos una Corte Suprema que esté presta a actuar de oficio, porque si esto hubiese ocurrido, lo hubiera impugnado al candidato Milei cuando decía que venía a destruir el Estado. No puede permitirse que haga campaña una persona que dice que va a destruir al Estado, y mucho menos que asuma con la idea de destruir el Estado. Sin embargo, hicieron mutis absoluto porque no quisieron comprometerse y a partir de allí vegetan, es decir, tratan de pasar de un gobierno al otro sin sobresaltos. La Corte como está no sirve, no funciona, no representa lo que debe representar. Bueno, entonces nos queda el Parlamento. Resulta que el Parlamento no tuvo mejor idea que darle amplios poderes al presidente. Bueno, nos queda el presidente, el vicepresidente y los ministros. Resulta que el presidente y la vicepresidenta no se llevan bien. Vaya novedad, ¿no? También ocurrió en el gobierno anterior. Y entonces no tenemos el funcionamiento del Ejecutivo, el funcionamiento del Legislativo y el funcionamiento del Judicial. Por lo tanto, no hay democracia. No funcionan ninguno de los tres poderes de la democracia. ¿Y qué es la sociedad en que estamos viviendo? Una democracia fraudulenta. En esta democracia fraudulenta, donde nadie hace lo que la Constitución manda, todo es factible. Desde que Patricia Bullrich pueda patrullar y meterse en la intimidad de las redes sociales, hasta decir que alguien es terrorista y detenerlo porque hizo una manifestación en contra del cachivache. Todo es factible. Ahora, ¿está bien? ¿Es democrático? No, no es democrático ni está bien. ¿Qué debería ocurrir? Que debería actuar uno de los tres poderes. ¿Cuál sería el último poder en actuar? La Corte Suprema de Justicia, o sea, la justicia. ¿Actúa? No, no actúa. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? Es decir, que vivimos en una sociedad que se dice democrática, pero que no lo es, porque no ejerce la voluntad de los poderes. La claudicación de diputados y senadores entregándole poderes totales al presidente de la República hacen que de la noche a la mañana el Parlamento esté de más y que en realidad el presidente tranquilamente puede decir, ¿para qué le voy a pagar el sueldo? Ya me dieron amplios poderes, me votaron que yo soy el que hago y deshago, no preciso del Parlamento, y cuando una cosa que hace el Parlamento a mí no me gusta, la veto, como ya lo dijo. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pagar tanto sueldo de diputados y senadores? Bueno, porque así lo marca la Constitución. Pero la Constitución marca que es uno de los poderes.
¿Y cómo puede permitir entonces la Corte Suprema, el otro poder que debe controlar el fracaso o la falla de los dos poderes anteriores, cómo puede permitir que se cancele el hecho constitucional y se le entregue amplios poderes a quien no está facultado constitucionalmente para ejercerlo, a quien es el principal empleado público, el presidente de la nación, pero que no está en ningún lado que se le faculte para dar amplios y absolutos poderes como cómodamente le dieron diputados y senadores? Todo es un cambalache, todo es fraudulento, todo es violatorio, todo es insatisfacción sobre lo que se debe respetar, y entonces la pregunta es, ¿para qué están los demás? Bueno, para vivir mejor que usted y que yo, para tratar de pasarla de la mejor manera, para sacar las ventajas que da ser juez de la Corte Suprema o, en todo caso, ser diputado o senador. Todo esto, si alguien se detiene a pensar en serio la Argentina, significa que hay que refundarla. Significa que hay que ir por otro camino, hay que ir a buscar una fundación nueva del país, con otras normas, con otras formas de gobierno, porque así como está, no ha hecho satisfacer la voluntad popular nunca, no ha satisfecho, para decirlo bien en castellano, no ha satisfecho la voluntad del pueblo, ni del voto ciudadano. Ningún ciudadano votó un diputado o un senador para que le entregue sus poderes al presidente de la República. Y la Corte Suprema tiene un juramento de respetar las leyes, y cuando un señor es candidato a presidente y dice que va a romper todo y que es un topo para destruir el Estado y no lo veta como candidato, está en tremenda falta, violando la Constitución Nacional que lo puso como jueces de la nación. Todo esto es lo que pasa sin que nadie se dé cuenta en el país y sin que nadie reaccione aunque se dé cuenta, y entonces el Estado es fallido y entonces vivimos en una democracia fraudulenta. Y en esta democracia fraudulenta, que Milei sea presidente no es ninguna novedad. Ahora, que se perpetúe sería una novedad. Que aparezca otra circunstancia que haga que él tenga posibilidades de perpetuarse, y sería realmente una novedad. Pero como esas novedades están lejanas, y lo más cercano es el 7 de agosto con una marcha en la Plaza de Mayo que va a ser multitudinaria, pidiendo trabajo, rechazando las cosas que no funcionan, seguramente la calle va a volver a hablar. Y seguramente la Plaza de Mayo va a volver a dar su nueva forma de interpretar el santo del trabajo, al que muchos le van a ir a rezar en Liniers para pedir trabajo que han perdido por un gobierno que en los pocos meses que lleva ha cesanteado más gente que en los últimos 3 gobiernos juntos. Entonces, todo eso se va a poner en evidencia cuando usted mira los consejos que se dan permanentemente los comerciantes para decir, mira, no está funcionando nada de lo que yo vendo, la gente no entra a mi negocio. Sí, porque no tiene para gastar, porque ha dejado mucha gente sin trabajo este gobierno, porque los salarios van por la escalera, los aumentos van por ascensor, porque el que decía que el robo era el impuesto acaba de poner otra vez en vigencia el impuesto al salario, es decir, le cobra al trabajo un impuesto. El que decía que los impuestos eran lo peor que podía ocurrir en la sociedad, el que dijo que el mercado regía todo, no rige nada, y el ministro que él pondera como el mejor ministro, que antes en la campaña había dicho terrible endeudador de 17.000 millones en el gobierno de Macri de dólares, cuando nos dejó pegados en un dinero que se evaporó en el gobierno del PRO, resulta que ahora volvió a mandar el oro, esta vez directamente a Londres. Nos están tomando, discúlpenme, por pelotudos. Es una sociedad que está al borde del colapso y estos señores nos siguen mintiendo en nuestra cara y siguen haciendo atrocidades
como que nos quedemos sin ninguna lingote de oro de reserva porque volvieron a mandar el oro, pero no a un país amigo, sino al enemigo histórico del Río de la Plata, a los piratas británicos. Bueno, ayer comenzó la campaña electoral de Javier Milei contra Axel Kicillof, la figura política de la oposición que es evidente que puede darle alguna disputa el año que viene y en 2027, gobernador 2 veces de la provincia de Buenos Aires, y llegó a partir de YPF. YPF ayer en una reunión de directorio resolvió que un proyecto enorme que tenía para hacer con una petrolera malaya que se llama Petronas, que se iba a hacer en Bahía Blanca y que tiene que ver con la transformación del gas argentino en gas natural licuado, que es lo que te permite exportarlo, eso achica su volumen, permite subirlo a un barco y exportarlo. Es una inversión de mucho dinero que se había acordado ya entre YPF y Petronas en la anterior gestión para hacerse en Bahía Blanca, que no se haga en Bahía Blanca, que se haga en Río Negro. ¿Y cuál es la traducción que hacen los medios alineados al gobierno? Esto es culpa de Kicillof, que ahora se va a perder una gran inversión por no adherir al RIGI, al régimen de incentivo de grandes inversiones, que formó parte de la ley bases que aprobó el gobierno. Bueno, no es así esto, no es así, por varias cuestiones. Primero quiero recordar que el RIGI no trae ninguna ventaja a las provincias. Ninguna. Por eso hace unas semanas, cuando se sancionó esto y cuando fueron a firmar ese pacto de mayo, algunos gobernadores, preguntábamos aquí en la editorial, ¿qué firmaron? Porque el RIGI no solo baja el impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable del 35 al 25%, les permite a las empresas amortización acelerada, les permite que las utilidades paguen 0% de impuestos a partir del tercer año, les permite exportaciones libres de impuestos, les permite importaciones libres de impuestos, les dice que a los 3 años no van a tener que liquidar ningún dólar. Pueden exportar todo lo que produzcan y no dejar nada en la Argentina. No se puede expropiar ninguna empresa que haga esto. Les garantiza el derecho, así lo dice la ley, el derecho a pagar dividendos y estabilidad tributaria de honor y cambiaria por 30 años a nivel nacional, sino que también, y se los muestro para que vean por qué no beneficia a ninguna provincia esto, la ley dice, por ejemplo, jurisdicciones locales, invitas a las provincias a adherir al RIGI, dejas establecido que las provincias que adhieran al RIGI no podrán promover nuevos gravámenes locales salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. O sea, la propia ley, esto es una locura porque además se mete sobre las autonomías provinciales, pero le dice a las provincias, ustedes tampoco le pueden cobrar más impuestos a esas empresas de los que existen ahora. O sea, ¿qué beneficio le trae? Si no tiene ni obligación de tener productores locales, le da estabilidad tributaria y encima le baja los ingresos a las provincias porque esas empresas van a pagar menos ganancias, que es un impuesto coparticipable. Pero además de todo esto, lo que desata esta cuestión es, por eso le puse los juegos del GNL, en una alusión a los Juegos de Hambre, que es este falso federalismo de que los recursos naturales son de las provincias y entonces las provincias tienen que competir entre sí para ver quién se queda con una inversión. ¿Y por qué digo que es falso federalismo? Porque cuando vos tenés una política de Estado, en este caso vinculada a la energía, no podés generar competencia entre provincias para que las provincias bajen sus pretensiones, obtengan cada vez menos y con esa baja de pretensiones traigan las inversiones a su provincia. Porque eso perjudica a las provincias. Así funcionan las guaridas fiscales. ¿Cómo se armaron las guaridas fiscales en el mundo? En un país te cobraban X, 30% de impuestos. Entonces el país de al lado le dijo a la empresa, yo te cobro 28. Y el de al lado le dijo, yo te cobro 25. Y el de al lado 27. Y el de al lado 20. Y así llegaron a cero. Así llegaron a cero. Compitiendo para ver quién le cobraba menos a las empresas. Y al final no le cobras nada y no te queda nada. Por eso esta idea de un federalismo donde las provincias compitan entre sí es falso, porque las perjudica. Lo que tiene que haber es un gobierno federal que piense de manera integral en las provincias. Ayer YPF decidió mudar esta mega obra que iban a hacer en el puerto de Bahía Blanca a Río Negro, donde no hay puerto. Yo quiero ver cómo le explican
no solo a los accionistas locales, ¿cómo le explican a los accionistas, porque YPF cotiza en la bolsa de Wall Street, que teniendo una ciudad con infraestructura, con puerto, con polo petroquímico, con capacitación, con todo lo que se necesita para desarrollar un polo vinculado a la exportación de hidrocarburos, mudás esto a un lugar donde no tiene nada de eso? En Río Negro no tienen infraestructura para esto, no tienen las rutas, no tienen los caños, no tienen el puerto y no tienen la ciudad industrial que tiene Bahía Blanca. Y la única explicación de todo esto es que arrancó la campaña, y la campaña se ve en los títulos que van a ver hoy reflejados. Esto es culpa de Kicillof, que no adhirió al RIGI. Kicillof ya anunció que iba a ser un RIGI local, porque no es una cuestión de estar en contra de las grandes inversiones. De hecho, esta inversión la gestionó el gobierno anterior. Y está bien que se gestionen grandes inversiones, pero pensadas para el desarrollo. El RIGI, como les leí recién, no genera ningún desarrollo. Baja impuestos, no tiene que haber industrialización local, no hay proveedores de las pymes locales, se fugan toda la plata, no hay que liquidar nada. ¿Qué parte se desarrolla la Argentina? Te dicen, vamos a generar puestos de trabajo. Bueno, los puestos de trabajo son muy pocos comparado con los que necesitamos. Y lo que genera trabajo, ¿sí?, no es la industria extractiva, es la industria productiva. Y si vos no generás, por ejemplo, una cadena de valor entre esa gran inversión y las pymes locales, no vas a tener más trabajo, vas a tener menos. Y si vos liberás, como libera el RIGI, las importaciones de cualquier cosita que involucre la construcción de ese puerto, un tornillo lo van a poder importar más barato que si lo compran en la Argentina, lo que haces es destruir trabajo, no generar. Entonces, ¿qué te dicen? Yo haciendo esta inversión voy a generar 10.000 puestos de trabajo. Y dices, wow, 10.000 puestos de trabajo. ¿Y todo lo que destruye? ¿Y todo lo que destruye? La cuenta tiene que ser completa y global, y por eso no pueden competir entre provincias, y por eso tiene que ser una cuestión de real gobierno federal, mirando la cuestión global, no los intereses chiquititos, locales, de pueblo. Por eso a mí me sorprende ver ayer dirigentes, incluso del peronismo, festejando este golpe contra Kicillof. Porque es una mirada muy local, una mirada muy chica. Tu provincia no se va a salvar por esto. Y no vas a tener ninguna provincia en un país que se hunde. Y si tenés a alguien con chances electorales para cambiar el rumbo económico del país, esto le baja sus chances electorales. Entonces, ¿qué festejan? Me parece realmente una mirada de pago chico, de preocuparse solamente por su provincia, por su pueblo, y no una mirada global, como deberían tener de un país. Van a decir que esto es una cuestión técnica, que conviene hacerlo en Río Negro, que Bahía Blanca no sé qué. Bueno, lo cierto de vuelta es que Bahía Blanca tenía el puerto, tenía la conectividad, tenía la posibilidad de utilizar el puerto más días que en Río Negro por el frío, la posibilidad de construcción más rápida también por el frío, de vuelta tiene el polo petroquímico, la mano de obra, pero no se pierdan en las cosas técnicas. Esto es una decisión política ejecutada por Javier Milei a través del directorio de YPF, conducido por Techín. Conducido por Techín. Y no tiene nada que ver, con cuestiones técnicas, y no tiene nada que ver con que Kicillof no haya adherido al RIGI. Es simplemente una decisión para dañar la imagen de Kicillof, y tienen a YPF en ese caso como caballito de batalla. Con esto, con esta inversión, que dicen que la provincia de Buenos Aires se pierde por culpa de Kicillof, y con el juicio que los fondos buitres tienen en Estados Unidos, ¿sí?, donde están pidiendo además quedarse con las acciones de YPF, un juicio que le achacan a Kicillof cuando Kicillof lo único que hizo fue cumplir una ley del Congreso argentino, que expropió YPF, y que gracias a esa decisión del Congreso argentino, sí ejecutada por Kicillof, que si no lo hubiera ejecutado tendría que estar en cana, porque hubiera incumplido la ley, existe vaca muerta. Y gracias a que se expropió YPF y que la recuperó Kicillof y Cristina, y que decidieron invertir en vaca muerta, podemos estar discutiendo si el puerto va en Bahía Blanca o en Río Negro. Si no, no habría discusión. Entonces, cuando explican la historia completa, se dan cuenta que se está discutiendo un puerto de GNL gracias a Kicillof, no por culpa de Kicillof. Y gracias a la decisión de Cristina de expropiar YPF, no por culpa de Cristina.
Bueno, esto es lo que va a ser el tema de hoy. ¿Sí? Una mega inversión que por una decisión de Javier Milei se muda de una provincia a la otra, lanza unos juegos del hambre entre provincias que no le hacen ningún bien al federalismo y ningún bien a las provincias, y solo tiene una explicación de campaña para dañar y empezar a dañar la imagen de Kicillof a un año de las elecciones. Pero la campaña ya arrancó con los juegos del GNL. Los juegos del GNL. ¿Qué sería de la Argentina hoy, hasta del propio gobierno de Milei, sin Kicillof? Me parece que la contención que realiza Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es decisiva. ¿Ustedes imaginan el conurbano bonaerense desamparado por el gobierno nacional totalmente a la buena de Dios, que sería el diablo en este caso? ¿Ustedes imaginan lo que sería desatender por completo la producción, la educación, la salud en la provincia de Buenos Aires, que naturalmente es tan importante como todo el resto del país junto? Creo que el accionar de Axel Kicillof es un enorme alivio para Milei. Nunca lo va a reconocer, no lo va a admitir, no lo va a aceptar, ni siquiera lo va a pensar, porque no le da la cabeza a Milei y sobre todo no le da el corazón para tener un sentido de gratitud, porque todo lo que hace Milei, que tiene su respuesta en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en alguna más también, pero particularmente en la más preocupante de las provincias de la Argentina, hay un cuidado extremo. Por supuesto que Kicillof lo hace también por su carrera política. Naturalmente que Kicillof es un animal político también, pero es un economista y es un hombre sensible y es un hombre de bien, que de ninguna manera tolera, soporta lo que a Milei le encanta. A Milei le encanta ver que alguien pasa hambre y poder sopapearlo. A Kicillof le parte el corazón. Y esta es una diferencia muy importante en política y en la vida. La sensibilidad también determina cuáles son nuestros comportamientos. Por eso, este editorial de las 10 es para que usted se quede pensando, rumiando un poco más, qué sería hasta del gobierno de Milei, pero sobre todo del país, si la provincia de Buenos Aires estuviera políticamente atendida como hace el gobierno nacional con todo el resto, incluida por supuesto la provincia de Buenos Aires, que además de luchar con los problemas naturales que se tiene, debe hacerlo contra los importados problemas que le acerca el presidente Milei. Por lo tanto, la pregunta de las 10 hoy, para compartirla con ustedes, es: ¿qué sería de Milei? ¿Qué sería del gobierno nacional? ¿Qué sería del país si la provincia de Buenos Aires estuviera en manos de otro Milei? Era mentira. Es clarísimo que a Milei y al gobierno nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires. No le importa. Ayer estuve en San Vicente. Se triplicó la demanda de comida en el municipio de San Vicente. Es así en toda la provincia de Buenos Aires. De 20 personas que se acercan al municipio, lo digo porque lo tengo fresco, de 20, 14 vienen a pedir trabajo. No es que no hubiera problemas antes, pero esto es absolutamente inédito, explosivo, y al gobierno nacional no le importa, ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país. Así que esto no tiene que ver con creación de trabajo, creación de mejores condiciones, mejora de los salarios. Han bajado los salarios 20 puntos, las jubilaciones 20 puntos. Esa es la política del gobierno nacional, del gobierno. Milei, cómplice del genocidio de Gaza, entre otras cosas, socio de Macri, autor del Grupo de Lima, que fue el que permitió destruir el UNASUR, acusa a Maduro de dictador. La Revolución Bolivariana lleva 31 elecciones desde que asumió Chávez, 31, y fueron consecutivas, perdió 2, que las reconoció rápidamente. Y la verdad es que esta comparación de Milei acusando, siendo el principal testaferro de Estados Unidos, porque la confrontación no es con González ni con la oposición, la confrontación es Estados Unidos-Venezuela, tiene nombre y apellido. No se recuerda, no se pone en contexto,
que el mismo Chávez, siendo presidente, fue víctima de un golpe de Estado que duró 48 horas, que asumió un empresario petrolero rápidamente, pero el pueblo salió a la calle y lo rescató como rescató a Perón en su momento. No recuerda que incluso se sospecha que Chávez fue envenenado, y que desde que asumió Maduro hubo en ese país un bloqueo unilateral de Estados Unidos que sembró el hambre, la miseria, la desolación, e incluso Trump, junto a Bolsonaro y Macri, fueron capaces de nombrar un presidente designado en una plaza pública, Guaidó, que se apropió justamente con esos supuestos papeles de los fondos de oro de Venezuela en Londres, justamente Milei los está sacando, y también se apropiaron de la empresa PDVSA en Estados Unidos. Así que Guaidó, esa experiencia, incluso cuando se le ganó a Capriles, el otro opositor, que se ganó por poco, por 2 puntos, pero se verificaron todas las actas y todo estuvo en orden, incluso en la comunidad internacional. Pero Macri formó parte, junto con Milei, Bolsonaro y Trump, del Grupo de Lima y el Grupo de Pacífico para destruir el UNASUR, y también para impulsar el bloqueo a Venezuela. Este bloqueo que determinó que millones de personas huyesen del hambre, de la miseria, obviamente. 700.000 ya volvieron, porque Venezuela, a diferencia de Argentina, el año pasado y está creciendo al 5%, el Producto Bruto Interno, y la Argentina de Milei en solo 7 meses está bajando al 3.1%. Esto determina, sin duda, una visión de los medios hegemónicos que, haciéndose eco, como siempre, de esa visión supuestamente, entre comillas, democrática, desconoce no solamente la historia, sino también lo que significa que un pueblo decida ser patria y no decida ser colonia. Por eso, esta confrontación que hoy estamos viendo no es electoral, es entre Venezuela y Estados Unidos y tiene nombre y apellido. Es el petróleo, estúpido, al decir de Bill Clinton, con la economía. Y vaya que lo estamos logrando. Quiero agradecer a las fuerzas policiales, a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares y al Poder Popular, porque Venezuela, a esta hora que estoy hablando, está en paz. No pudieron los criminales, tarifados, drogados, adiestrados, porque quisieron instalar este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más, Elon Musk. Ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela se seca. Ah, la internacional fascista, Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele, Vox y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, y todo el narcotráfico. Toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona: la revolución bolivariana, democrática, pacífica y constitucional y electoral. Y detrás, miles de millones de dólares y la preparación de toda una operación. Ellos querían un hecatombe. ¿Lo dije o no lo dije?
Hubo quienes creyeron y otros no, y otros no. Tenemos información de última hora en el Palacio de Miraflores. Vamos a ver qué está ocurriendo. Adelante. La clase obrera unida. La clase obrera unida. Las calles son del pueblo. El pueblo unido. Bienvenido. Bienvenido. Queridos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, he estado hoy full, porque estoy consolidando la paz de Venezuela, la paz de nuestra patria. No podrán los fascistas y criminales, no podrán. Ahí están los criminales y sus comanditos. Será comarditos, malandros, violentos. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! La garantía de la vida republicana, democrática de Venezuela, de la libertad de Venezuela, la garantía de la paz y estabilidad somos nosotros. Es la revolución bolivariana. Ellos creyeron que podían llenar de violencia y llevarnos a una guerra civil. Y ya les puedo decir hoy, están derrotados los criminales. Y estamos pero yo necesito, como presidente pueblo, presidente obrero, que la clase obrera se mantenga de pie, movilizada, activa, consciente, alerta. Y que el pueblo siga restableciendo su trabajo, su actividad. Nosotros vamos a hacer justicia. Ya están detenidos más de 1000 delincuentes de los comanditos que atacaron hospitales, escuelas, centros de trabajo, oficinas del Consejo Nacional Electoral. ¡Justicia! ¡Justicia! Va a haber justicia. Ellos pretenden imponer con su violencia criminal un escenario pretendieron imponer un plan desestabilizador apoyado por el imperialismo, por la extrema derecha fascista del mundo, por el Elon Musk y todo su poder,
pretendieron, hicieron daño, pero ahora vamos a reparar todo el daño. Vamos a curar las heridas que crearon y con la justicia vamos a consolidar la paz de Venezuela, la paz para todos los venezolanos, la paz para todas las venezolanas. Y la clase obrera unida, activada, trabajando. Estuve viendo compañero, compañera, la oligarquía de los apellidos fascistas, el imperialismo, jamás reconocerá el triunfo del pueblo. Jamás de los jamases nos pasarán a nosotros, y menos a un presidente de la clase obrera, porque yo soy el presidente de la clase obrera, del hombre de a pie, de la mujer sencilla. Lo dije. Pueblo, amigo, Maduro está contigo. Pueblo, amigo. No pueden aceptar que el comandante Hugo Chávez haya dejado al frente de la patria a un obrero. Pero este obrero que está aquí los ha derrotado a ellos en todos los escenarios y aquí estoy de pie y victorioso, listo para seguir avanzando. Porque si alguien me preguntara, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, Maduro, ¿y ahora para dónde van ustedes? Yo le diría una frase que no se puede traducir a inglés, lo cual me incomoda porque me están viendo en Washington. Vamos a darle un saludo a Washington. ¡Alerta! ¡Alerta! Y si alguien me pregunta, yo respondo como responde el pueblo. No importa que no tenga traducción al inglés. Maduro, ¿y para dónde vas tú, compadre? Yo lo que voy es ¡pa'lante! Lo que voy es al triunfo. En Venezuela triunfará la paz. ¡Paz para el pueblo! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la patria! ¡Y que viva Venezuela, mi patria querida! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias por haber venido. Gracias, compañeros. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que suenen los tambores! Son las 5 de la tarde, 58 minutos en Washington, D.C. Avanza la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Votan a esta hora resolución sobre Venezuela.
Gracias, Barbados. Belice, por favor. Abstención. Gracias, Belice. Bolivia, adelante. Abstención, señor presidente. Gracias, Bolivia. Brasil, adelante. Abstención. Gracias, Canadá. A favor. Gracias, Canadá. Chile. A favor. Chile. Gracias, Chile. Colombia. Colombia se abstiene, presidente. Gracias, Colombia. Costa Rica, por favor. Costa Rica vota a favor. Gracias. The Commonwealth of Dominica. Commonwealth de Dominica. Está ausente, señor presidente. Ecuador. A favor. Gracias, Ecuador. El Salvador, por favor. A favor. Gracias, El Salvador. The United States of America. Estados Unidos de América. Sí, aprobamos. Gracias. Grenada, please. Grenada, abstención. Thank you, Grenada. Guatemala, por favor. Guatemala vota a favor. Gracias, Guatemala. Guyana, please. Guyana. A favor. Thank you, Guyana. Gracias, Guyana. Haití, por favor, a favor. Gracias, Haití. Honduras. Honduras se abstiene. Gracias, Honduras. Jamaica, please. Jamaica. Jamaica, a favor. Thank you, Jamaica. Gracias, Jamaica. México. México. México está ausente, señor presidente. A favor. Gracias, Panamá. Paraguay, por favor. A favor. Gracias, Paraguay. Perú, por favor. A favor. Gracias, Perú. República Dominicana, por favor. República Dominicana vota a favor. Gracias, República Dominicana. Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts y Nevis, abstención. Saint Kitts and Nevis. Gracias, Saint Kitts y Nevis. Santa Lucía. Santa Lucía se abstiene. Gracias, Santa Lucía. San Vicente de las Granadinas. Señor presidente, San Vicente de las Granadinas está ausente. Suriname. A favor. Gracias, Suriname. Trinidad y Tobago. Señor presidente, Trinidad y Tobago está ausente. Uruguay. Uruguay a favor. Thank you very much. Gracias. Uruguay. Venezuela. Mr. Chairman, Venezuela. Señor presidente, Venezuela está ausente. Antigua y Barbuda, abstención. Por favor. Gracias, Argentina. Bahamas, please. Bahamas, abstención. Gracias, Bahamas. Señor presidente, concluimos así la votación y vamos a indicarle el recuento de los votos en breve. Colegas, voy a solicitar a la Secretaría que lea los resultados de la votación. Señor presidente, hay 17 votos a favor, 0 votos en contra,
11 votos de abstención y 5 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Colegas, eso quiere decir que la resolución no ha sido aprobada. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Y esa alerta, sindicatos en pie de guerra por la vuelta de ganancias. Confirmado mañana, paro nacional de petroleros, Colo. Sí, no son todos los petroleros. ¿Por qué? Porque precisamente es por ese motivo que hacen el paro. Acusan discriminación. ¿Quiénes son los... ¿quiénes son los el sindicato alcanzado, digamos, por el impuesto a las ganancias? Los petroleros de las 8 refinerías del país, no aquellos que están en la cuenca neuquina. Los de la cuenca neuquina, Vaca Muerta, son los eximidos. Los saludamos a Ezequiel Ruttman, que tiene más información. Ezequiel, te escuchamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Efectivamente, como contaba la Colo, se confirmó a partir de las 0 horas de mañana, o sea, comienza esta noche, el paro de la Federación de Trabajadores del Petróleo, Gas y Biocombustibles. ¿Qué consecuencias va a tener esto para la gente que nos está mirando? Bueno, a partir de medianoche se va a comenzar a demorar el suministro de combustibles también en Aeroparque y en Ezeiza, alerta a la Federación, con lo cual podría haber vuelos cancelados o vuelos demorados. Sé que hoy un día también inconvenientes en Aeroparque. Y también podría empezar a faltar nafta si se mantiene este paro por tiempo indeterminado en las estaciones de servicio. Tengan en cuenta que estamos hablando de 6.000 trabajadores más o menos de refinerías, que nuclea la Federación de Trabajadores del Petróleo, que dejan de trabajar a partir de la medianoche en protesta contra la reinstalación del impuesto a las ganancias. La Colo explicaba muy bien ahí que los exceptuados son los trabajadores de Pozo, de la cuenca neuquina. Justamente Javier Milei iba a ir en la primera semana ahora de agosto a visitar Vaca Muerta, pero el resto de las refinerías están todos alcanzados por impuesto a las ganancias nuevamente. Sí, ¿no? Eso se lo pregunto a la Colo y a vos también, Ezequiel. Me parece lo más interesante de esto, y me refiero a interesante como novedoso, que es la interna dentro de los trabajadores del petróleo. Sí. Porque esta decisión de hacer un paro por tiempo indeterminado no es solamente por la restitución de ganancias, es porque me lo sacás a mí,
pero no se lo sacás al que hace mi laburo en otro lugar. O sea, no tiene ningún sentido cuando el salario es muy similar. Es muy similar y ahí ves el lobby del gobernador, de Nacho Rodríguez, que fue quien... Nacho Torres, perdón, quien fue el que más estuvo detrás de esto, ¿no? De que no incluyeran a los trabajadores de la cuenca neuquina en el impuesto a las ganancias. Y efectivamente se lo dan a él, a los trabajadores de Vaca Muerta y no al resto de los petroleros. Es realmente escandaloso. Sí. Es escandaloso porque en general no dividís un sector. Es discriminación. Van a ir a la justicia precisamente por este motivo. Claro. Ezequiel, ¿vos decías que es por tiempo indeterminado? Exactamente. Se decretó por tiempo indeterminado hasta que los convoque la Secretaría de Trabajo, que tiene un lío grande no solo con los trabajadores petroleros de día, sino con la CGT en general, ¿no? Que se bajó en principio de esta mesa de diálogo que está tratando de simular el gobierno de Milei desde la Secretaría de Trabajo. Y a propósito de la interna de los trabajadores petroleros, la interna sigue para arriba también a nivel de gobernadores, ¿no? Como claro. La resistencia de Nacho Torres, y no solo de Nacho Torres, ¿no? También diría de toda la liga de gobernadores patagónicos. En este país pasan muchas cosas y muy rápido, pero recuerden que cuando se votó el paquete fiscal en el Senado, los senadores, con el voto de los senadores patagónicos, voltearon la restitución del impuesto a las ganancias, que después tuvo que ser vuelta a votar en diputados, ¿no? Bien. Bien, Ezequiel, estaremos actualizando. Abrazo. Estaremos actualizando. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche. Siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra. Nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.